Muy bien, ahora voy a explicar cómo se llena la práctica correspondiente a la página 56 y 57 del libro. El primer ejercicio que aparece es este que vemos en pantalla. Aquí simplemente usted va a decir si las parejas de ángulos que le aparecen son paralelas o perpendiculares. Por ejemplo, bueno, no la pareja de ángulos, sino la pareja de rectas. Te pregunta qué relación de posición tienen las rectas L1 y L2. Usted observa bien y determina si son paralelas o perpendiculares. Básicamente eso es lo que se va a hacer en cada una de estas preguntas. En el siguiente ejercicio, entonces, lo que hay que hacer es hallar el valor de, del ángulo que te está pidiendo. Aquí yo puse un ejemplo. Usted tiene que hallar el valor de Y. Aquí yo puse un ejemplo, hallar el valor de X, para que usted guiándose de ahí, pues pueda llenar lo que falta. Observa bien que el ángulo X y el ángulo 36 son congruentes porque son alternos externos. De manera que cuando son congruentes tienen la misma medida. Así que si el de arriba tiene 36, el alterno de él, alterno externo, también tiene la misma medida. Por eso aquí decimos que X es igual a 36, porque son alternos externos. Esta se hace de la misma manera. Este ángulo, usted tiene que determinar qué tipo de ángulo congruente es y de ahí entonces encontrar la medida del ángulo que falta. Aquí simplemente usted va a escribir todos los ángulos alternos internos y los alternos externos. En esta parte de acá también, pero aquí es colocar todos los ángulos correspondientes, los conjugados internos y los conjugados externos. Por ejemplo, el ángulo 20 y el ángulo 30 son conjugados internos. ¿De acuerdo? Entonces de ahí usted se guía para ya llenar el que falta y también con los conjugados externos. El ángulo 16 y el ángulo 41 son conjugados externos. Entonces ya de ahí usted se guía para llenar lo que falta. Acá, observando la figura, usted va a decir, por ejemplo, te dice que el ángulo 1 y el ángulo 8 son congruentes. Tú tienes que decir por qué son congruentes. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que yo digo que el ángulo 4 y el ángulo 6 son congruentes. ¿Qué tipo de ángulos son? Son alterno interno, alterno externo, correspondientes. Ellos son alternos internos. Por lo tanto, por eso son congruentes. Y así sucesivamente. Solo usted tiene que mirar cuáles son, perdón, cuáles son los ángulos correspondientes. En este de acá, tienes que escribir todos los tipos de ángulos congruentes, todos. Están alterno interno, alterno externo, correspondientes. También está el ángulo opuesto por el vértice. Entonces, tú tienes que escribir todos los tipos de ángulos congruentes.
Digamos que tú quieres poner los ángulos correspondientes. Tienes que poner todos los ángulos correspondientes ahí y ellos son congruentes. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Volvamos atrás. En este ejemplo, el ángulo X es congruente con el ángulo P porque ellos son correspondientes. Aquí usted, utilizando los tipos de ángulos congruentes, va a hallar los valores de los ángulos que faltan. Le están proporcionando el valor de uno de ellos. Por ejemplo, te dice que uno de ellos es igual a 26. El ángulo que le queda al lado al 26 es un ángulo suplementario. Y acuérdate que son suplementarios cuando entre los dos la suma es 180. De manera, razonando, tú dices, bueno, si tengo 126, ¿cuánto me faltan para llegar a 180? Faltan 54. Por lo tanto, el ángulo A, que es quien está al lado de 126, es 54. Ya que tú tienes el ángulo A, puedes encontrar el ángulo D, porque son correspondientes. Y acuérdate que son congruentes. Pero con el D, tú puedes encontrar el E, por ejemplo, el C, perdón, pero también el D, el E, puedes encontrarlo. Y así sucesivamente. Solamente tú tienes que saber organizar y recordar o verificar los tipos de ángulos correspondientes. Perdón, los tipos de ángulos congruentes. Esta se hace de la misma manera, te dan el valor del ángulo 12, que es 118, y a partir de allí tienes que calcular o encontrar la medida de los demás ángulos. En esta parte, entonces tú primero tienes que hallar el valor. Bueno, vas a clasificar el tipo de ángulo de la recta siguiente e indica sus medidas. Bueno, eh, primero, estos dos ángulos, fíjate que son alternos. A ti te toca decidir si son alterno externo o son alternos internos. Revisa eso. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de el primero. El segundo se hace de la misma manera. Mire, poniendo por ejemplo, el ángulo B vale 21x más 2 y el ángulo G vale 12x más 29. ¿Cómo se resuelve esto? En primer lugar, usted va a igualar las expresiones que tiene. ¿Por qué? Porque ellos dos son ángulos iguales o congruentes. Digo, 21x más 2 a igual a 12x más 29. Luego tiene que juntar los términos semejantes y realizar las operaciones. En esta parte juntamos los términos semejantes, 21x menos 12x es igual a 29 menos 2. Mire, el que se mueve, acuérdese que cuando se despeja, cambia de signo o se realiza la operación contraria. Entonces, resolviendo 21x menos 12x da como resultado 9x. 29 menos 2 da como resultado 27. Finalmente, el resultado que tenemos es 9x igual a 27. En el paso 3, entonces usted va a despejar la x. Como la x está multiplicando con el 9, entonces el 9 lo pasamos del otro lado dividiendo con el 27 y obtenemos esto. Dividimos 27 entre 9 y da como resultado 3. Por último,
Sustituir el valor de x. Bueno, tomamos una de las expresiones, toma la primera, 21x más 2, y donde está x vamos a poner el valor obtenido, que fue 3. Entonces, tenemos de esta expresión, sustituimos y tenemos entonces como resultado 65. ¿Cómo llegamos a 65? Pues simplemente multiplicamos 23 por 3, que da 63, más 2, 65. Aquí se parece un poco al anterior. Vamos a juntar, en primer lugar, el primer paso es sumar las dos expresiones e igualarlas a 180. Ok, ahora sí. Sumar las dos expresiones e igualarlas a 180. Fíjese bien, en el paso 2, nosotros ya hicimos la operación. 6x más x es igual a 7x. Y ese 30 se baja igual con su signo. Y el 180 también. Entonces despejamos en el paso 3 la variable x y se calcula su valor. Despegando tenemos 180 más 30 entre 7. 180 más 30 es igual a 210. 210 entre 7 es igual a 30. X es igual a 30. Posteriormente, en el paso 4, se va a indicar el valor del ángulo. De manera que X es igual a 30, como ya hemos dicho. Ahora tomamos la otra expresión que teníamos, que era 6x menos 30, y donde quiera, y donde esté la x, entonces, en esta expresión donde esté la x, colocamos el 30. Multiplicamos 6 por 30, da 180, y 180 menos 30 es igual a 150. Este es el resultado. Entonces tenemos, si volvemos atrás, en esta parte, del lado derecho donde dice X, eso es igual a 30. Y del lado izquierdo, el valor de B, que es 6X menos 30, eso es igual a 150. Eso fue lo que obtuvimos. Bien, entonces esta es la forma en la que se realizan estos ejercicios. Repítalo las veces que sea necesario. Acuérdate de revisar cuando los ángulos son congruentes o cuáles son las parejas de ángulos congruentes. Acuérdate que tenemos ángulos correspondientes, alterno interno y así sucesivamente investiga. Entonces, no siendo más, espero que te vaya bien en tu práctica. Hasta la próxima.